el programa. Entonces, ¿realmente es una responsabilidad de recursos humanos o es una responsabilidad de toda la organización en sí, ¿no? Pero antes de seguir con estos cuestionamientos, quisiera que reflexionemos un poco sobre estas dos palabras, estos dos conceptos que muchas veces lo utilizamos de manera conjunta y que podamos entender un poquito más allá de qué es diversidad, qué es inclusión, ¿no? Y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, porque a veces lo utilizamos como una sola frase. Sin embargo, si los revisamos un poquito más, no necesariamente son sinónimos uno del otro, aunque sí se complementan. Entonces, no sé si por el chat de repente quieren ir dejándome ideas de qué consideran ustedes que es diversidad, qué es inclusión, cuál es la diferencia, o si de repente por el contrario sí creen que significa lo mismo, ¿no? Yo he hecho este ejercicio en diversos foros y las respuestas son muy variadas también. A veces si no nos tomamos un par de minutos en pensar, sin googlear, no hagan trampa, en profundizar un poco en el concepto, no se nos viene a la mente una diferencia sustancial. Entonces, vamos a leer un poquito la descripción teórica, ¿no?, de la diversidad. Diversidad hace referencia a las diferencias que existen dentro de los distintos grupos humanos, tales como la raza, sexo, género, edad, religión, creencia política, entre otras diversidades. Entonces, básicamente lo que nos dice la diversidad es que es esta declaratoria o aceptar, ¿no?, que somos distintos, que existen distintos grupos humanos, que existen distintas diferencias, que no todos somos iguales. Eso es la diversidad. Aceptarlo, declararlo y de alguna manera tenerlo en nuestra mente, ¿no? Pero, y acá es lo importante y es un poco el camino hacia donde vamos la mayoría de empresas que ya venimos un tiempo trabajando en diversidad, es el tema de la inclusión. Y la inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad dentro de su diversidad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. Entonces la inclusión, digamos que ya es un peldaño más allá, ¿no? Diversidad, yo acepto que somos distintos, que somos bastantes grupos humanos, gremios, con distintos pensamientos, etc. Y inclusión es todo lo que yo hago para que estas personas o estos grupos humanos diversos, distintos, se sientan integrados a la sociedad, tengan las mismas oportunidades, tengan los mismos, el mismo desarrollo dentro de sus organizaciones con todas las diferencias que puedan tener, ¿no? Una vez recuerdo que vi una viñeta muy bonita, me olvidé de ponerla, pero grafica muy bien esto de la inclusión, y era un salón de clases, ¿no?, donde están diversos animalitos, había como que un mono, un perro, un león y una serpiente, ¿no? Y el profesor dice, bueno, quien me trepe el árbol primero va a sacar 20, ¿no? Algo así. Y obviamente el mono, por su naturaleza, es quien trepa más rápido y con mayor habilidad el árbol, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el perro, la serpiente, el chancho, etc., no tengan, digamos, fortalezas o habilidades, sino que simplemente sus habilidades son distintas. Entonces, esa creo que es una manera muy gráfica y muy sencilla de entender rápidamente por qué es importante que nuestros espacios laborales sean inclusivos y que nosotros desde el rol que desempeñemos, nuevamente repito, no solo desde recursos humanos, empecemos a generar diversidad e inclusión en nuestros equipos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestras empresas sean lugares diversos e inclusivos, ¿no? Aquí yo les comentaba o teníamos este cuestionamiento desde un inicio de si diversidad e inclusión era una tarea netamente de recursos humanos. Y yo creo que la respuesta es que definitivamente el área de recursos humanos juega un rol fundamental,
¿no? Probablemente en muchas empresas, incluidas en la mía, es desde donde nace un poco la iniciativa, desde donde nace el camino que empieza a trazar la organización. Pero llega un momento y si es que alguno de ustedes en sus compañías, por ejemplo, ya trabajan temas de diversidad e inclusión o están empezando, ahí les doy un spoiler, ¿no? Llega un momento en donde si el trabajo por diversidad e inclusión es solo de recursos humanos, el coche no avanza, ¿no? El coche no avanza porque esto es parte de la cultura organizacional y bien sabemos que la cultura organizacional la hace toda la empresa, no solamente el área de recursos humanos. Entonces, es importante tener consciente de que somos muchísimas áreas las que tenemos que estar involucradas en estos temas, si es que queremos empezar a implementarlos en nuestras empresas. Incluso tengo amigos que trabajan o han trabajado en áreas que ustedes dirían, nada que ver qué hace esta área metiéndose en temas de diversidad, como de repente un área de TI o un área financiera, ¿no? Pero es desde ahí donde ha nacido la iniciativa de empezar a trabajar estos temas en sus empresas. Entonces, si no se sientan cortos, si es que ustedes trabajan en alguna de estas áreas, pero sienten un genuino interés en tocar la puerta, de repente al equipo de recursos humanos o a quienes ustedes vean que es el área o el sponsor, un líder, una lideresa, que pueden ser sus aliados y decirle, oye, ¿por qué no empezamos a hacer esto en nuestra empresa, ¿no? Con pequeñas, grandes acciones. Entonces, pero ¿cuál es este inicio, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacerlo? Y aquí un poquito hemos definido un journey, por así decirlo, y es también basado en la experiencia que tuvimos dentro de Movistar. Y lo primero que yo les aconsejaría, ¿no? Es que aseguremos los básicos y comencemos por lo transversal en nuestra empresa. Y cuando digo los básicos, ¿a qué me refiero? Que revisemos las normativas legales, ¿no? Por ejemplo, que tengan que ver con diversidad e inclusión. Normativas legales que existen y que tocan el frente de diversidad es que, por ejemplo, revisemos si nuestra empresa está cumpliendo con la cuota del 3% de personas con discapacidad en el caso de empresas privadas y 5% en el caso de empresas públicas, ¿no? Revisemos si es que nuestra empresa tiene una política de hostigamiento sexual, un comité de hostigamiento sexual que por ley es obligatorio que toda empresa lo tenga, ¿no? Que en nuestro reglamento interno de la empresa se mencione el tema del hostigamiento sexual, el tema de la no discriminación a las personas por género, sexualidad, religión, etc., ¿no? Entonces, todas esas normas son la base, ¿no? Porque ¿qué sucede si empezamos a hacer cosas, pero luego vemos que dentro de la casa estamos bien desordenados o no tenemos lo básico para empezar? Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer y ahí, por ejemplo, entra, ¿no? Nuevamente, no solo el recursos humanos, sino que tenemos que trabajar con el área legal de nuestras empresas. Luego, otro punto muy importante es conocer a nuestra organización. Tenemos que saber cómo está compuesta nuestra empresa, qué tipos de personas tenemos en la organización, cuántos hombres, cuántas mujeres, nuevamente, cuántas personas con discapacidad tenemos, cuántas personas de la comunidad LGBTIQ+, también podríamos saber, ¿no? Cuántas personas de diversas generaciones, adultos mayores, baby boomers, millennials, generación Z. Hagamos sondeos, hagamos focus, si somos una empresa no muy grande, es incluso de repente un inicio un poquito más sencillo, sacar este pequeño diagnóstico y conocer cómo es la organización. Por ejemplo, en nuestro caso, en Telefónica, somos aproximadamente un poquito más del 60% son hombres, ¿no? Y 30 y tantos por ciento mujeres. En cargos directivos tenemos siempre a nivel grupo Telefónica la meta de mantener un 30% de mujeres en cargos de liderazgo, ¿no? Y ese es un indicador que, por ejemplo, nosotros como grupo siempre seguimos constantemente. Y así, diversos indicadores que siempre debemos de tener en la mente. Luego, esto no es un básico, digamos, por normativa, pero a mí en lo personal me parece muy importante y todas las empresas que empiezan con esto, creo que es el primer gran paso para hacer una declaratoria tanto interna como externa,
y es que tengamos una guía o una política de diversidad e inclusión. En este documento es donde nosotros de alguna manera exteriorizamos cuáles son los frentes que nuestra empresa apoya, trabaja, ¿no? Cuál es el compromiso de la organización. Por ejemplo, nosotros en Telefónica tenemos un foco muy importante en todo lo que es equidad de género, comunidad LGBTIQ+, generacionales y personas con discapacidad. Esos son nuestros 4 ejes que venimos trabajando fuertemente, ¿no? Hay otras empresas que, por ejemplo, tocan equidad de género, pero equidad de género en mujeres afrodescendientes, porque de repente cómo se conforma su organización tiene un gran grupo de mujeres afrodescendientes, ¿no? Hay otras empresas que el Frente de Migrantes puede que sea su foco porque hay muchas personas extranjeras dentro de su planilla, entonces ahí también va de la mano de conocer nuestra organización, ¿no? Otro punto básico que también para mí es muy importante es un comité de diversidad e inclusión. ¿Y qué es un comité de diversidad e inclusión? No es más que un grupo de personas de distintas áreas, de distintas edades, de distintos puestos inclusive, ¿no? No tiene que ser algo netamente jerárquico, que tengan este genuino interés por la diversidad e inclusión y que de alguna manera sean el motor, sean los embajadores, los promotores de ir poco a poco impregnando esta cultura diversa e inclusiva. Los comités de diversidad funcionan muy bien porque de alguna manera comprometemos a las personas y las hacemos embajadoras en sus propias áreas, ¿no? Y a quien vaya a liderar el programa, el proyecto, al área que vaya a tomar la batuta, se le va a hacer mucho más sencillo cada vez ir esparciendo todo este ánimo, y más aún ahora que nos encontramos en un contexto mucho de nosotros a distancia, ¿no? Luego también tenemos que revisar todos nuestros procesos de reclutamiento, selección e inducción, ¿no? Aquí no me voy a tomar mucho tiempo porque más adelante lo vamos a revisar, pero hay muchos detalles que tenemos que revisar en estos procesos para hacer que nuestros procesos de reclutamiento sean realmente diversos e inclusivos. Y finalmente, los temas de la comunicación inclusiva, ¿no? Que es que todo lo que nosotros comunicamos, tanto interna como externamente, refleje efectivamente diversidad, ya sea en las fotografías, en las ilustraciones, en el lenguaje, si es que también estamos comprometidos con el lenguaje inclusivo, que lo refleje nuestra empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos una empresa tradicionalmente masculina, donde nuestra área de tecnología y atención al cliente tiene más del 90% de hombres. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el reto de aumentar la participación de las mujeres en el servicio técnico al cliente, ¿no? Las personas que van a nuestras casas a conectar el módem cuando pedimos internet o por ahí que se nos malogró el cable, entonces viene un técnico a nuestras casas. Yo estoy casi segura de que a nadie o a muy pocos de ustedes alguna vez les ha tocado una mujer. Entonces, y eso es porque la participación de estas mujeres hasta el año pasado era menos del 1%. Hoy en día tenemos un proyecto llamado Mujeres en Red, donde ya hemos logrado insertar a 50 mujeres al servicio técnico de atención al cliente, y nuestra meta es insertar 250 para fin del 2021, ¿no? Entonces, pero nosotros también, a manera comunicacional, tenemos que visibilizar a estas mujeres. En todas las etapas de reclutamiento tenemos que poner una foto de la mujer técnica para que otras chicas, ¿no?, se inspiren a seguir ese camino. Luego, otro punto muy importante es que definamos los frentes de trabajo, y creo que esto lo toqué cuando hablamos de la política de diversidad, ¿no? Según cómo está nuestra organización, elegimos cuáles van a ser nuestros frentes. Hay muchas empresas que, por ejemplo, empiezan, y fue nuestro caso también por allá en el 2015, empezamos netamente con equidad de género, ¿no? Nos enfocamos en la igualdad de oportunidades y desarrollo para hombres y mujeres, y luego con el tiempo fuimos ampliando nuestro espectro. Podemos hablar de masculinidades también, la comunidad LGBTIQ+, discapacidad generacional y migrantes. Y finalmente viene ya la parte de implementación, ¿no?, de prácticas políticas
iniciativas que nos van a ayudar. Estos pueden ser conversatorios de sensibilización, talleres, cursos, mentoring, ¿no? Para diversas poblaciones y las políticas per se. Entonces, lo que yo quería, no quería de alguna manera llenarlo solo de teoría, ¿no? Para revisar cada uno de estos puntos, sino que lo hagamos de manera un poco más divertida, por así decirlo. Así que el día de hoy les voy a presentar a Pedro, ¿sí? Pedro es un hombre de 50 años, ahí podemos ver su edad, y les voy a contar un poco el proceso por el cual está pasando Pedro. Pedro se encuentra en un proceso de selección para la empresa Banco Latam. Se dedicó enteramente a trabajar desde los 17 años y gracias a ello, hace 5 años logró obtener su título universitario. En sus anteriores trabajos, Pedro siempre ha mostrado un comportamiento bastante machista, ya que considera que las mujeres no obtienen los mismos resultados laborales que los hombres en el sector que se desempeña, ¿no? Y bueno, finalmente, Pedro nunca ha comentado en sus centros laborales que es bisexual, por temor a burlas y rechazo. Pedro se casará con su novio Luis este año en el extranjero, ¿no? Porque recordemos que en el Perú el matrimonio entre personas del mismo sexo aún no está legalizado. Entonces, ahora que ya hemos conocido un poquito a Pedro, sus fortalezas y por ahí de repente también sus oportunidades de mejora, por así decirlo, vamos a revisar qué puede hacer, por ejemplo, Banco Latam, si es una empresa que está por implementar o ya está implementando iniciativas de diversidad e inclusión. ¿Qué podría hacer Banco Latam por Pedro? Y aquí les he puesto las fases, digamos, un poco más genéricas o el bloque más grande de 4 etapas del desarrollo de un trabajador o una trabajadora en una empresa, ¿no? Que es básicamente la etapa de reclutamiento y selección, la etapa de inducción, la etapa de desarrollo y crecimiento y la etapa de salida. Esto, nuevamente, lo repito, no solo visto desde una perspectiva de recursos humanos, sino desde nuestra participación como compañeros, como jefes, como líderes de equipo en el journey de un trabajador que tengamos, ¿no? O que incorporemos en nuestro equipo o que sea que ya viene trabajando. Entonces, por ejemplo, en el tema de reclutamiento y selección, ¿no? Tenemos reclutamiento y selección libre de sesgos y estereotipos. ¿Y aquí a qué me refiero? Por ejemplo, no sé si recuerdan que Pedro es una persona de 50 años, ¿no? Que sin embargo, hace recién pocos años ha obtenido su título universitario. Lamentablemente, ¿y qué sucede en nuestro mundo laboral, mercado laboral hoy en día? Existe mucho sesgo, ¿no? Por personas a partir de determinada edad. Muchas empresas solamente buscan gente joven o hasta cierto rango de edad, o a veces también todo lo contrario, ¿no? Gente joven no, buscan gente con ciertos años de experiencia, y por ahí que de repente si ven un CV de una persona de 50 años que recién hace 5 años se ha graduado de la universidad, se puede crear un sesgo sin realmente darle la oportunidad a este candidato de contar y poner en valor toda la experiencia que él puede haber tenido más allá de un título. Entonces, para esto es muy importante una práctica que muchas empresas están haciendo, que se llama el CV ciego o semiciego, ¿no? Que es que las áreas de reclutamiento y selección de alguna manera omiten ciertos campos del CV de las personas, o que las mismas personas, cuando enviamos nuestro CV a un proceso, los omitimos, tales como, bueno, puede ser en algunos casos omiten la fotografía, omiten la edad. Incluso antes de que pasemos a un formato, un contexto de pandemia, se omitía o se omite la dirección, porque hay muchas empresas que también de alguna manera ven que si el colaborador, la colaboradora vive lejos, dice, uy, no, va a llegar tarde, ¿no? Entonces, desde un primer momento ya le estás poniendo un sesgo a esa persona. Algunas empresas también tienen la práctica de omitir el centro de estudios, ¿no? Para que no exista este sesgo de que si vengo de la universidad A o B, sí paso, pero si vengo de la universidad C o D,
no paso, ¿no? Y de frente descartamos a los candidatos. Entonces, eso a nosotros nos permite tener una mirada mucho más objetiva de las personas y realmente enfocarnos en su desarrollo y en su experiencia. Y otro tema muy importante es toda la capacitación y sensibilización a los reclutadores, líderes y lideresas, ¿no? Para que justamente ellos también no caigan en este sesgo. Porque ¿qué pasa si desde el área de reclutamiento ya todo muy bonito, hacemos nuestro CV ciego, semiciego, luego le paso mi cantera final al jefe, ¿no? O yo como jefe me llega la cantera final y de repente tengo algún sesgo de género y le digo a la persona que me está apoyando en el proceso, no quiero mujeres para este puesto, necesito un hombre porque los hombres son así, tienen mayores fortalezas para este puesto. Entonces, si no tenemos una correcta sensibilización sobre estereotipos de género y sesgos inconscientes, podemos caer en este tipo de comportamientos, ¿no? Luego, bueno, Pedro entonces le fue súper bien en su entrevista, al final no tuvieron ningún sesgo hacia él, entró a Banco Latam. Pedro está muy feliz, muy contento y llegó el día de la inducción. Entonces, ¿qué podemos hacer en la inducción o qué debemos de hacer desde el primer día en que Pedro está ingresando a nuestra empresa? Es que justamente le hablemos, le contemos de nuestro enfoque diverso e inclusivo como empresa o como nuestro equipo. Si es que de repente nuestra empresa todavía no ha implementado, pero somos líderes o somos compañeros de trabajo que creemos en esto, contémoslo, ¿no? Contémoslo, que es algo que se vive dentro de nuestro núcleo. ¿Cuál es la postura de la compañía? ¿Cuáles son nuestros ejes de trabajo en diversidad e inclusión? ¿Cuáles son las normativas y políticas? ¿Cuáles son las políticas de diversidad que hemos implementado en nuestra empresa? ¿Recuerdan ustedes que Pedro, por ejemplo, ¿no? nos decía que era una persona bastante machista, que por ahí a veces hacía ciertos comentarios o que tenía esta creencia de que las mujeres no podían desempeñarse en ciertos roles al igual que los hombres? Pero si él, por ejemplo, desde un día uno ve que somos una empresa que apuesta por la equidad de género, que promovemos el liderazgo femenino en roles tradicionalmente masculinos y viceversa, puede que de repente desde ese inicio Pedro no, por ahí que no se crea mucho la historia, pero al menos va a tener este cuestionamiento, puede que empiece a pensar en algunas cosas, ¿no? Entonces es importante que estas cosas queden muy claras desde el día uno, inclusive desde antes, desde la etapa de reclutamiento y selección. Y bueno, Pedro entonces ya tiene algunos meses dentro de nuestra compañía, dentro de nuestro equipo, ¿no? Y aquí es donde la empresa y ese trabajo muy bonito que hacemos todas las personas que de alguna manera gestionamos diversidad e inclusión, y es que este trabajo nunca acaba, ¿no? No es que tenemos una meta, ya lo logramos y ahí acabó, gracias Ale por tus servicios. No, siempre tenemos que continuar sensibilizando, continuar midiendo, ¿no? En nuestro caso, en Movistar, por ejemplo, que nos medimos a través del INPS, tenemos preguntas relacionadas directamente a la diversidad, a la percepción de la diversidad dentro de la compañía, y este indicador lo comparamos impulso tras impulso para ver si hemos mejorado, si hemos bajado, en qué áreas de repente ahora sienten que sus equipos son menos diversos que sí o que no. Entonces, eso es un trabajo constante y nunca acaba, ¿no? Y los conversatorios que podemos hacer de equidad de género, de nuevas masculinidades, de la comunidad LGBTIQ+, recuerden que Pedro también nos decía, ¿no? Es una persona bisexual, pero él por miedo nunca ha comentado de que, bueno, tiene su novio y se va a casar. Pero si él sabe que esta empresa de alguna manera respeta los derechos de la comunidad, quién sabe, por ahí se siente en la libertad de contárselo a su equipo más cercano, ¿no? Talleres de construcción del machismo, por ejemplo, nuevamente hablando de todos los temas, estos sesgos que Pedro tiene, ¿no? Yo recuerdo muchísimo un conversatorio que hicimos en Movistar en el año 2018, si no me equivoco. Lo hicimos en nuestra sede de Surquillo, que es donde se encuentra toda nuestra área de tecnología que les comentaba que es 90% hombres, 10% mujeres. Y fuimos ahí a hacer un taller de nuevas masculinidades, justamente, ¿no? Que las nuevas masculinidades un poco lo que nos dice es esta tendencia de romper los estereotipos de género, de que los hombres
tienen también la oportunidad, así como las mujeres estamos entrando a campos tradicionalmente masculinos, que los hombres también tienen derecho de ser sensibles sin ser juzgados, que pueden también desempeñarse en ciertas profesiones, etc., ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que hicimos este taller, invitamos a tres amigos míos muy queridos de distintas empresas y con distintos perfiles. Uno de ellos era un padre soltero, ¿no? Que tenía un hijito de 5 años, si no me equivoco. Otro era el jefe de comunicaciones de una empresa, pero él era abiertamente gay dentro de su empresa. Y el otro era un trabajador nuestro muy activo en voluntarios Telefónica, pero él siempre se inclinaba a las actividades que normalmente se metían las mujeres, ¿no? Que eran, digamos, actividades más de servicio, de ir a visitar a los adultos mayores, etc. Entonces, creamos la conversación con estas personas, fue un espacio muy bonito, y recuerdo que al final se me acerca un señor y me dice, señorita, un señor de aproximadamente 50 años, me dice, señorita, la verdad que muchísimas gracias por este espacio. Yo hasta este momento no me había dado cuenta de que yo, por ejemplo, en mi casa no hago nada, ¿no? De que yo llego, me siento y espero a que mis hijas, mi esposa me sirvan. Y para mí eso siempre ha sido normal porque en mi casa mi papá también era así. Pero el día de hoy, justo mi amigo que era padre soltero contaba cómo él se desempeñaba en todos los roles de cuidado para su hijo, lo bañaba, le cocinaba, todo. Él dijo, ahora que llegue a mi casa voy a ayudar a mi esposa a cocinar, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que de repente para algunos de nosotros pueda parecer normal, o que de repente si ya estamos medianamente sensibilizados, decimos, no, pero todos los hombres lo hacen, o en mi casa mi esposo sí me ayuda, sí cocina, sí se ocupa de los chicos, pero no para todas las personas es igual. Entonces sí es importante siempre hablar y reflexionar de estos temas, ¿no? Y de ahí entramos también en el frente de beneficios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿no? Igual, que se va a casar con su novio en el extranjero, porque acá en Perú no puede, pero ¿qué pasa con la parte de la salud? ¿No? Nosotros, por ejemplo, en Movistar, en la EPS, podemos meter, bueno, a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, y a nuestros padres. En mi caso yo tengo a mis papás en la EPS, pero si somos una pareja homoparental, no puedes meter a tu pareja en un seguro. Entonces, somos ya muchas empresas las que de alguna manera le hemos sacado la vuelta al sistema y ofrecemos un seguro no potestativo, es prácticamente como un seguro privado, pero que tiene las mismas características o muy similares a una EPS que se le brinda a las personas convivientes, ¿no? Con más de 2 años de convivencia, que es lo que pide la ley. Se les brindan los mismos beneficios, ¿no? Y a través de algunos checks que ellos tienen que hacer, firman y pueden afiliar a su pareja del mismo sexo. Entonces, nosotros lanzamos esta política en el año 2018 también, a fines, si no me equivoco, y realmente somos cada vez más empresas que lo tenemos, porque justamente lo que queremos es, ¿no? Igualdad para todas las personas. No estamos ofreciendo ni más ni menos, simplemente lo que todos nuestros colaboradores merecen. Podemos ofrecer días de licencia por matrimonio, por ejemplo, en Movistar también, ¿no? ¿Qué hicimos ahí? Revisamos un poco las cositas que ya teníamos, y ya teníamos unos cupones de días libres por matrimonio que decía explícitamente libre por matrimonio religioso y matrimonio civil. Entonces dijimos, oye, pero hagámoslo un poquito más explícito y pusimos, ¿no? Libre por matrimonio civil, religioso, en el extranjero, o simbólico, que también es una práctica que se hace acá en Perú, muchas parejas. Y nada, y tenemos trabajadores que también lo han tomado libremente y se han sentido con la confianza de pedir este tipo de licencias, ¿no? Y bueno, ya en la parte de la despedida, ya pasaron algunos años, Pedro dijo, bueno, ya, ¿no? Cumplí mi ciclo acá en Banco Latam. ¿Qué habremos logrado de alguna manera en esta persona, en nuestros equipos? Pues probablemente habremos generado un cambio cultural, un cambio de mindset, ¿no? Tanto en Pedro como en nuestros trabajadores. Así que este es más o menos un journey a grandes rasgos, a grandes puntos que podemos implementar y desarrollar dentro de nuestras empresas.
Entonces, ya un poquito para ir cerrando, ¿cuáles son los beneficios que reciben tanto los empleados como la empresa al trabajar en diversidad e inclusión? Son muchísimos, ¿no? A nivel personal ya hemos visto que trabajamos en la sensibilización, en la empatía de las personas, en construir hogares mucho más diversos, más respetuosos con las diferencias que cada persona puede tener, más tolerantes, más respetuosos. Nosotros, por ejemplo, bueno, el tema más controversial que siempre existe en la mayoría de empresas que trabajamos por diversidad es, por ejemplo, el tema de la comunidad LGBTIQ+, porque hay muchas personas que, bueno, no están de acuerdo, ¿no? Ya sea por motivos religiosos o qué sé yo, y nosotros en Movistar lo respetamos, ¿no? Respetamos que una persona no esté de acuerdo, pero también pedimos el mismo respeto hacia un poco la postura que tiene la compañía. Entonces, todos los conversatorios que hemos hecho, por ejemplo, para este frente y todos los demás son totalmente voluntarios, quienes desean van, quienes desean no, y de eso se trata, ¿no? Y los beneficios que recibe la empresa, pues está también comprobado por diversos estudios de McKinsey, de distintas organizaciones, que las empresas que tienen equipos diversos, específicamente hablando desde el Frente de Equidad de Género, cuando vemos que tenemos, por ejemplo, a mujeres dentro de los comités de dirección o con puestos de liderazgo que ejercen decisiones dentro de la compañía, son empresas más rentables también económicamente, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, eso es un beneficio tangible que tiene nuestra organización. Vemos también que mejora la reputación corporativa, que finalmente también se traduce en un beneficio financiero para la empresa. Vemos que la rotación del talento disminuye y que aumenta el sentido de orgullo por la empresa. Eso es algo que yo en carne propia lo he vivido en Telefónica. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos un conversatorio justamente hablando de las mamás ejecutivas y todos los retos que se han tenido en el medio de la pandemia y cómo seguir promoviendo una corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres en casa. Y realmente fue un orgullo ver que muchos trabajadores felicitaban la iniciativa, felicitaban diversas políticas que habíamos sacado dentro de la empresa. Entonces, este sentimiento de orgullo finalmente impacta en nuestra cultura organizacional e impacta en el trabajo que hacen nuestros trabajadores, ¿no? Y finalmente, implementar iniciativas en diversidad e inclusión dentro de mi empresa garantiza que podremos transformar sus comportamientos y creencias. Y la verdad es que no, ¿no? Nada garantiza nada. Pero estoy segura y también nuevamente por experiencia propia, no solo de mi empresa, sino de las otras empresas en las que he trabajado, es que si bien no nos garantiza, pero sí vemos que cada vez más personas de manera genuina se interesan por la diversidad e inclusión, se involucran, ¿no? De repente puede que no estén de acuerdo en algunas cosas, pero al menos ya lo respetan, al menos omiten sus opiniones con respeto y con tolerancia. Entonces, eso para nosotros ya es un pequeño gran cambio. Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota muy chistosa que siempre cuento. Cuando yo ingresé a Telefónica y me estaban haciendo mi entrevista para ingresar a la empresa, la persona que me estaba entrevistando, en medio de todas las preguntas que me hacía, me dice, bueno, Ale, cuéntame alguna anécdota triste de tu vida, ¿no? O difícil, y cómo la superaste. Entonces, a mí lo primero que se me vino a la mente en ese momento fue cuando yo tenía 15, 16 años y mi mamá se enteró de que a mí también me gustaban las chicas. Entonces yo le conté a Carla, que era la reclutadora, le conté, bueno, sí pasó esto, fue difícil, estuve como 10 años con la psicóloga. Y de ahí le dije, pero bueno, nada, en realidad ya pasó mucho tiempo y ahora la relación con mi mamá es genial, mi mamá ha conocido a mis novias, incluso hemos viajado con ellas y todo. Y ya, ¿no? Y pasó la entrevista y luego cuando salgo, mi amiga que me había referido para este puesto me dice, Ale, ¿qué tal te fue? Y le digo, bien, la verdad creo que súper bien, ¿no? Ya solamente me falta una etapa. Les conté esto, el otro. Entonces mi amiga agarra y me dice, pucha, Ale, no le hubieras contado eso de tu mamá, porque
es muy personal, ¿no? Y bueno, acá en Movistar a veces son un poco conservadores, yo te sugeriría que ese tipo de cosas no las cuentes en tus procesos de selección. Entonces, obviamente cuando me dijo eso, yo pues me bajoneé un poquito, ¿no? Dije, uy, de repente sí, la fregué al haber contado esto. Pero luego me puse a pensar de que yo lo había contado de manera natural, ¿no? Y que yo también siempre quería trabajar en un lugar donde yo pueda de alguna manera expresarme libremente y no tener que ocultar quién soy, ¿no? Porque si no lo oculto ni en mi familia ni en mis amigos, ¿por qué lo tendría que hacer en mi ámbito laboral? Es mi pensamiento y mi postura. Entonces, nada, no pasó nada, ¿no? Ingresé, ya llevo más de 3 años en la compañía y en ese momento que yo ingresé, solamente, como les dije, se estaba trabajando el Frente de Equidad de Género y ya luego empezamos a expandir otros frentes. Y nada, la verdad que ha sido un camino transformador para muchísimas personas, un camino muy bonito. No es fácil muchas veces, te puedes encontrar con personas que no piensan igual que tú, pero al final creo que eso también es lo más rico, ¿no? Cuando conversamos, siempre basándonos en respeto con personas que piensan distinto, es donde aprendemos más. Así que este es un tema que trasciende más allá de nuestras organizaciones, lo llevamos a nuestras familias también, ¿no? Y creo que eso es lo bonito, a diferencia de trabajar otros frentes en las empresas. Así que como recomendaciones finales que les puedo dar es que no necesitamos ser expertos en diversidad e inclusión. Esto no quita de que nos tengamos que capacitar o que las personas que se hayan especializado en el tema son justamente grandes referentes, ¿no? En diversidad, en género, en masculinidades, etc. Pero lo que sí necesitamos es investigar, ¿no? Capacitarnos constantemente y tener un genuino interés y mucha empatía para justamente desaprender ciertas cosas que culturalmente nos han enseñado desde niños y niñas. Y recordemos también que todos estamos en este constante aprendizaje y de construcción y no juzguemos antes de tiempo, ¿no? A veces converso con amigas, con amigos y me dice, oye, mira lo que ha dicho tal persona, es como se le dice a veces, no es un machirulo, por así decirlo. Y yo le digo, bueno, pero le has contado, le has explicado por qué tú crees que lo que él dice o lo que ella dice está mal. Y me dice, no. Y le digo, bueno, no logras nada solamente quejándote o de alguna manera juzgando a las personas, ¿no? Puede que nadie se haya juntado con esta persona a conversar y exponerle su punto de vista y de repente cambiar un poquito su pensamiento. Entonces eso, detengámonos a conversar entre personas, escuchemos las historias de la gente, cada uno venimos de una crianza totalmente distinta y creo que eso es lo que hace que el trabajo por la diversidad e inclusión en una organización cada vez pueda trascender, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias en verdad.